Saludos a todas y todos. Mi nombre es Ángel García, soy profesor universitario, miembro de la Red de Historia, Memoria y Patrimonio y autor de la columna Historia y Memoria que sale publicada en el portal de Ciudad Valencia. Estamos en este momento en los espacios del casco histórico de Valencia, en la Plaza Sucre, frente a la antigua Facultad de Derecho y frente a la Gobernación, iniciando el primero de los micros que intentarán comentar las columnas que semanalmente publicamos en Ciudad Valencia. En el día de hoy vamos a comenzar hablando de un bicentenario que acabamos de celebrar recientemente. Nos referimos al bicentenario de la llamada Carta de Pativilca, una carta que Bolívar escribió el 19 de enero de 1824 y que está dirigida a su maestro y amigo don Simón Rodríguez. ¿Por qué esta carta reviste una particular importancia? Por varias razones. En primer lugar, porque Bolívar le escribe a su maestro Simón Rodríguez, con lo cual está demostrando, no solamente en el texto de la carta, sino en el gesto de escribirle a Rodríguez, la gran influencia que el maestro tuvo sobre el discípulo, al punto que Bolívar señala expresamente en esa carta una expresión sublime de la admiración, del respeto y del amor que el discípulo profesaba por el maestro. Usted formó mi corazón para la justicia, para lo grande, para lo hermoso. Yo he seguido el sendero que usted me señaló. Una carta como esa, con ese texto tan sublime y otras evocaciones que Bolívar desarrolla a lo largo de la misiva, es importante sobre todo porque quien escribe esa carta es el personaje más importante de la América del Sur. Es el libertador no solamente de Venezuela, sino el líder de la independencia suramericana. Y en el momento en que está Bolívar escribiendo esa carta, está en la cúspide de su carrera política. De tal manera que alguien pudiera pensar que un personaje como Bolívar no necesitaba dar esas muestras de agradecimiento para un personaje al que tenía ya casi 19 años que no había visto, porque la última vez que ambos se encontraron había sido en Europa en 1805. Entonces ya con una distancia tan prolongada, que Bolívar escribiera esa carta efectivamente daba muestras de la autenticidad de los sentimientos que Bolívar expresaba en ella. Pero además la carta es interesante porque alude a unos hechos históricos que son importantes. La primera referencia que hace Bolívar luego de saludar a Rodríguez es recordar un suceso sobre el cual algunos han pretendido señalar que se trata de una invención y poner dudas sobre la ocurrencia de ese hecho, que es el juramento en el Monte Sacro. Y efectivamente Bolívar comienza recordando, diciéndole a Rodríguez: ¿recuerda usted cuando fuimos juntos a jurar en el Monte Sacro? Con lo cual demuestra la autenticidad de ese hecho histórico. Y además el cumplimiento de un juramento que fue lo que hicieron tanto Rodríguez como Bolívar y Fernando del Toro en ese acto simbólico en el Monte Sacro: jurar por la independencia de Venezuela y por la independencia de América. En este sentido, Bolívar rinde cuentas del juramento y dice, y lo testimonia, cuánto ha sido su empeño en el cumplimiento de la palabra empeñada que entonces comprometieron en Roma. El segundo elemento importante que aparece allí es precisamente eso: cómo Bolívar, a través de la carta, comienza a hacer un inventario de lo que ha sido el proceso de lucha independentista y
el cumplimiento de una palabra que se materializa en lo que en ese momento histórico está ocurriendo. Ya se ha alcanzado la liberación de Colombia y Bolívar está avanzando hacia la consolidación de la independencia del Perú. Luego de la entrevista que se ha producido en el año 1822 entre Bolívar y San Martín, y del llamado que hace el Congreso peruano para que las tropas colombianas liderizadas por Bolívar vayan a la liberación del Perú. Entonces, esa carta es importante también por esa simbología. Y el tercer aspecto por el cual Bolívar, digamos, es significativa la carta de Pativilca, es porque Bolívar allí da una expresión de lo que es la condición, su gran sensibilidad humana, pero además una cierta condición, vamos a llamarla poética, que de alguna manera se había desarrollado o aparece reflejada en algunos textos de Bolívar y sobre la cual poco se repara. Lo primero, lo de la sensibilidad. La sensibilidad es importante destacarla porque Bolívar es un personaje de la guerra, es un personaje que vive la mitad de su existencia metido en un conflicto armado, metido en la política y en la guerra, valga la tautología de la expresión. Y un personaje como le puede pasar a cualquier ser humano que ha pasado toda su vida inmerso en la guerra y en la política, puede tender a perder la sensibilidad humana. Por el contrario, Bolívar da muestras en esa carta y en otras que escribe de que continúa siendo un personaje romántico, que continúa siendo un personaje sensible y que continúa siendo un personaje que de alguna manera esa sensibilidad mueve su acción política y su actuación pública. Hay que recordar, por ejemplo, en ese sentido, la carta que un año después le va a escribir a su hermana María Antonia Bolívar, diciéndole que le conceda a su nodriza Hipólita todo lo que le está solicitando y cita palabras textuales: porque ella ha sido para mí un padre, su leche, su pecho amamantó mi existencia y ella ha sido para mí como un padre. De tal manera que este tercer elemento de la condición poética es significativo y que ya había aparecido en un texto sublime que se conoce como Mi delirio sobre el Chimborazo, donde también hay expresiones poéticas y literarias plasmadas en ese maravilloso texto. De tal manera que la carta de Jamaica, la carta de Pativilca, es también una expresión de la sensibilidad y del carácter, de alguna manera, poético que embargaba la personalidad del libertador Simón Bolívar. Bien, en resumen, entonces podemos decir que la carta de Pativilca es importante por tres aspectos fundamentales. En primer lugar, porque demuestra la devoción, la admiración, el respeto, el amor, el cariño que Bolívar profesaba por su maestro. Un cariño que era auténtico a pesar de los largos años de ausencia en que ambos personajes no se habían visto, casi 19 años. En segundo lugar, la carta es importante porque da testimonio de hechos históricos que ocurrieron, como el juramento en el Monte Sacro, pero además porque Bolívar en esa carta, digamos, rinde cuentas del empeño de la palabra que hicieron en el Monte Sacro de consagrar su vida a la independencia de su patria. Y en tercer lugar, la carta de Pativilca es importante porque nos da señas, nos da elementos para entrar en una dimensión sobre la cual poco se repara en la vida del libertador, que es precisamente la condición de un personaje, de un texto que puede tener elementos de romanticismo, que efectivamente los tiene, y de elementos de carácter poético. Un aspecto, repito, sobre el que poco se repara porque tendemos a ver a Bolívar como el autor del decreto de guerra-muerte o de textos
de carácter político y de carácter sociológico, como por ejemplo la Carta de Jamaica o como el discurso ante el Congreso de Angostura. De tal manera que esta Carta de Patti Vilca pone en evidencia esos aspectos, el elemento de un personaje con una profunda sensibilidad y con un texto de carácter poético. Bien, de esta manera concluimos esta primera entrega de este ciclo de micros sobre la columna que semanalmente publicamos en el portal ciudadvalencia.com.be, que invitamos a leer todos los domingos y que pueden seguir a través también de nuestras redes sociales. Los invitamos también a seguirnos en la próxima entrega, donde estaremos hablando de los 203 años de la liberación de la provincia de Maracaibo. Hasta una próxima entrega.